a mí poder compartir esta tarde con todos ustedes. No puedo ver los nombres de las personas que están ahorita conectadas, pero bueno, en algún momento la idea es que podamos interactuar a través de esta presentación y compartir un poquito las experiencias de cada uno de ustedes en este tema. La idea es que pues discutamos un poquito de cuál es el beneficio de la utilización de la imagen intracoronaria en este tipo de intervenciones. De alguna forma nosotros pues estamos acostumbrados en nuestra práctica clínica a lidiar con bifurcaciones y vemos que es un tema que para nosotros es apasionante, ¿no? Porque de alguna forma cada bifurcación es diferente, tenemos diferentes tipos de técnicas para abordar las bifurcaciones y clásicamente pues nos hemos guiado por la angiografía y la clasificación de Medina, por ejemplo, que es algo bastante pues simple, nos ayuda y nos orienta mucho en ese primer approach. Entonces, parte de lo que queremos ver hoy es si nosotros logramos identificar que la utilización de la imagen intracoronaria nos puede beneficiar en ese proceso de decisión. Quería iniciar con pues 3 preguntas que podríamos ir también viendo a lo largo de la presentación y al final pues tenemos algunas respuestas. Lo que sí es que no logro ver pues el chat, sin embargo pues si alguno quiere comentar. Sí, yo te comento lo que escribamos en el chat. Perfecto. Entonces, si tenemos esta anatomía coronaria donde, pues acá les marco con una flecha el ramo diagonal, y nosotros quisiéramos hacer el sizing de este ramo diagonal basado en la imagen por angiografía, ¿qué pensaríamos nosotros qué dispositivo deberíamos usar? ¿Cuál es el diámetro de este vaso? Por ejemplo, un 2.5, un 2.75, un 2.25, un 3. Esa es la primera pregunta. ¿Quieren escribir por el chat? Si alguien quiere escribir por el chat o abrir el micrófono y empezamos a crear un poquito el hielo, la conversación. Ok, y ahorita lo miramos. ¿Es French o 5? Este catéter diagnóstico es un 5 French. Bien. Hasta ahora hay 5 o 6 respuestas, más o menos todas dicen 3 milímetros. Perfecto, muy bien. Uno dice 2.75, el doctor Rossi. Perfecto. El resto todos 3. Veamos esta otra. Este es un catéter ya, como pueden ver, terapéutico, 6 French. ¿Qué diámetro creemos que podemos tener en este ramo diagonal? 2.5, 2.75, 2.25, 3. ¿Hay alguna respuesta? Y está entre 2.5 o 2.75. Perfecto. La mayoría. Muy bien. Este otro, en términos de evaluar lo que es la localización, cuando nosotros recruzamos sobre el ramo secundario, una vez que hemos puesto un stent, uno de los tópicos que nos permiten las imágenes intravasculares, especialmente la tomografía de coherencia óptica por su grado de resolución, es que podemos identificar por cuál strut logramos cruzar. Esto es relevante de alguna forma en lo que es la evaluación de cómo hacemos un scaffolding del ramo o en una técnica de 2 stents, cómo se optimizaría ese scaffolding del ramo lateral. Entonces, en este caso, si nosotros estuviéramos trabajando con una técnica de un stent provisional, creemos que este cruce sobre esta estructura, sobre este strut, es un cruce adecuado o óptimo para realizar un kissing balón, sí o no. Y eso lo vamos a dejar para verlo a través de la charla. No me voy a detener mucho acá, pero bueno, todos conocemos que el Club Europeo de Bifurcaciones es, pues, de alguna forma un grupo que ha llevado a cabo pues múltiples estudios y tiene múltiples consensos. Actualmente ya llevan, 17 consensos donde cada uno de ellos nos ayuda de alguna forma a ser sistemáticos y en general nos ayuda pues a identificar cómo podemos hacer un procedimiento de una forma lo más sistemática posible, ¿verdad? Y orientarnos
cuando tenemos alguna dificultad en alguno de los pasos, cuáles pueden ser algunos de los mecanismos de bailout o de troubleshooting para lograr tener la mejor optimización en el manejo de las bifurcaciones. Entonces, tanto como el consenso 16 nos ayuda a ir a través de lo que es ese recruce o pitfalls cuando nosotros debemos preservar una rama, vemos que también tenemos el consenso pues 17, más recientemente también liderado por el Dr. Pan, donde pues estos abordajes sistemáticos nos ayudan a definir ciertas estrategias, sobre todo cuando nosotros no queremos perder ese ramo lateral que para nosotros es importante. Nos ayuda pues a hablar de cuáles son los factores de riesgo, de cuándo se nos puede ocluir un ramo lateral, y vemos que la gran mayoría de todos estos predictores pues los analizamos inicialmente por medio de la angiografía. La idea es que a través de la imagen intracoronaria podamos ver cuáles características podemos encontrar nosotros en estos análisis de las áreas de sección transversal o de las imágenes de sección transversal y los modos longitudinales, para también identificar cuál de esas ramas nos va a llevar a generar o a realizar otro tipo de intervenciones, como las protecciones activas que ellos nos recomiendan. Ahí podemos ver y podemos discutir más adelante pues que tenemos formas convencionales de cruzar y de proteger las ramas. Lo más claro es la guía atrapada, pero pues ya también tenemos claro de que podemos tener en algunas ocasiones técnicas modificadas donde podemos inclusive atrapar balones con ciertas pues características, sobre todo para permitir mantener el flujo si consideramos que después del implante del stent ese ramo lateral va a estar comprometido. Entonces esto lo voy a dejar como por acá. Realmente son documentos que nos ayudan muchísimo a de alguna forma prepararnos para abordar este tipo de bifurcaciones. Uno de los artículos pues que yo pongo más en práctica del doctor Onuma es cómo evaluar a través de la tomografía de coherencia óptica, esos ramos laterales. Definitivamente la resolución y el tener la capacidad de evaluar en los 360 grados esta anatomía nos permite identificar múltiples factores, y vamos a ver que la evaluación de la angulación, la evaluación de la longitud de ese ostium del ramo lateral es algo que nos ayuda muchísimo a predecir cuál va a ser el comportamiento de esta carina una vez que nosotros la modificamos con el stent en el ramo principal. Entonces vamos a ir viendo algunas de las anatomías que, por ejemplo, nos pueden ayudar a predecir, como pueden ver en la imagen con una F, donde un ángulo de esta forma, donde sin hacer inclusive la medida acá, un ángulo que no es tan agudo, ¿verdad? Un ángulo mayor de 60 grados usualmente, pero sobre todo un ostium que nos da mucha información de ausencia de enfermedad en ese ostium, nos puede ayudar a tomar una decisión, por ejemplo, de no proteger un ramo lateral, asumiendo que el riesgo del compromiso va a ser muy, muy bajo. Y prácticamente cuando uno tiene este tipo de morfologías ya sabe que no vamos a tener un compromiso de ese ramo lateral, sobre todo si la morfología de la placa no es una lesión calcificada, como vamos a ver en el transcurso de la charla. A diferencia de lo que podemos ver en este cuadro con la letra G, donde vemos que el ángulo es más agudo, y sobre todo cuando tenemos esta configuración y vemos una imagen similar a lo que es el signo de la ceja, también descrito por el doctor Medina, nosotros podemos identificar que una vez que modifiquemos o una vez que expandamos un stent o un balón en esta zona, pues el movimiento que vamos a tener es el desplazamiento de esta carina hacia el borde contralateral del ramo lateral. Y en general estos ángulos agudos nos ayudan a pues tener una mayor previsión en que el riesgo es un poco mayor de compromiso. Por ejemplo, podemos ver un ángulo como el de la letra E, donde este ángulo es igual, mayor de 60 grados, y vemos una ausencia completa de enfermedad en
el ostium del ramo lateral y también en la zona contralateral. Y esto nos ayuda también a predecir que este ramo, por ejemplo, no se va a comprometer. Cuando hablamos de bifurcaciones, y actualmente en el 2024, sin duda alguna hay que discutir el October. Creo que en este momento pues es uno de los principales trabajos y que pues tienen la evidencia más robusta en términos de que guiar estos procedimientos de bifurcaciones complejas, que podemos definir ahorita más adelante lo que es una bifurcación compleja, tiene un beneficio en puntos duros, ¿verdad? Y es esta diferencia de aproximadamente 3-4% en términos de puntos duros que vamos a ir viendo a través de los diferentes estudios que se han realizado cuando evaluamos dos tipos de estrategias diferentes. En general, lo que debemos recordar del October es que siguió los criterios del consenso de bifurcaciones 11 o el consenso 11. Este documento lo que nos explica muy bien es los diferentes pasos para una estrategia provisional y cuáles son las estrategias de bailout cuando el ramo se compromete, si inicié con una estrategia provisional o si upfront fuimos con una estrategia de 2 stents. Pero en general vemos que el guiar la estrategia, en este caso por tomografía de coherencia óptica, disminuyó la tasa de eventos adversos cardiovasculares mayores de forma significativa. Hay algunos editoriales y análisis un poco más profundos del October que podríamos discutir al final de esta discusión, valga la redundancia, en términos de por qué fue esa diferencia principalmente, ¿no? En general, ellos no hicieron un análisis para ver si fue porque un TLF menor en la side branch respecto al main branch, pero en general se ve que esta diferencia fue basada principalmente en lo que fue trombosis de stent y la necesidad de TLF o la necesidad de reintervenir ese vaso a futuro. Es importante ver que los criterios que ellos siguieron para evaluar un buen resultado o si el resultado era óptimo basado en la imagen intracoronaria era sobre todo el descarte o la confirmación de que no había una estenosis residual mayor del 30% por diámetro, que no tuviéramos disecciones que fueran significativas, que las zonas de aterrizaje de los stents no involucraran cargas de placas, sobre todo lipídicas, donde tuviéramos una carga de mayor de 180 grados. Podríamos discutir también un poco lo que es el algoritmo MLD-Max, que también lo podemos implementar en el abordaje de las bifurcaciones, y que no tuviéramos una presencia o un landing en una zona con una ruptura de placa. Eso es algo importante respecto a lo que era la evaluación de los bordes de los stents y respecto a lo que era la evaluación de los segmentos intra-stent, evaluar también lo que era la aposición, el que no tuviéramos una evidencia, por ejemplo, de una deformación de un stent por haber cruzado por un sitio de forma inadvertida y que la expansión del stent respecto al diámetro de referencia fuera adecuado. Ellos hablan de más de un 90%. ¿Ok? Esto es importante tomar en cuenta. Y el otro punto es que es una bifurcación compleja. Creo que de alguna forma la evidencia más robusta que tenemos para evaluar lo que es una bifurcación compleja y que personalmente me gusta mucho porque lo hace de forma objetiva es la metodología utilizada en el Study Definition. En este caso, vemos que dividían en criterios mayores y criterios menores las bifurcaciones, ya fueran bifurcaciones tipo tronco o bifurcaciones que involucraban el tronco y las bifurcaciones que no involucraban el tronco. Vemos que dentro de los criterios mayores teníamos que el ramo lateral tuviera una lesión mayor de 10 milímetros. Y de esto vamos a hablar mucho a lo largo de la charla, porque en general lo que sí hay un consenso en este momento claro es que deberíamos tomar en cuenta ese ramo lateral y que fuera clínicamente significativo cuando hay una lesión, por supuesto a nivel del ostium del ramo lateral, pero que esa lesión en general se extienda más de 10 milímetros, por ejemplo en el definition, vamos a ver que en algunos de los estudios del EBC más de 5 milímetros, y en este caso que el porcentaje de estenosis fuera mayor del 70% si estábamos hablando de un tronco, en este caso era la circunfleja, y mayor de un 90% si fuera un ramo no diferente
a la bifurcación del tronco coronario. Entonces, ellos tomaban en cuenta que si teníamos la presencia de un criterio mayor, más dos menores, o la presencia de dos criterios mayores para entrar en esta aleatorización. Entonces, este fue uno de los estudios que logró demostrar que si nosotros estábamos ante la presencia de una bifurcación compleja y nosotros utilizábamos una estrategia de dos stents desde el inicio, en este caso fue principalmente DK Crush, la tasa de eventos, tanto de necesidad de revascularización, de infarto de ese vaso que fue tratado, era mayor en los pacientes en los que se aleatorizaron a una estrategia provisional respecto a una estrategia de dos stents. Todo esto, pues de alguna forma varía un poco a lo que es el consenso más del Club Europeo de Bifurcaciones, donde a través del tanto el IBC2, que fue bifurcaciones no necesariamente tronco, o el IBC Main, donde en este caso se logró ver que la estrategia provisional no logró mostrar los mismos resultados que vimos en el estudio Definition o los que vimos en los estudios de DK Crush. Entonces, en general, el consenso del grupo de bifurcaciones es que la estrategia provisional debería ser la estrategia de elección en la gran mayoría de las intervenciones en bifurcaciones, con excepción de los casos en los que consideramos nosotros que hay una intervención sobre una bifurcación que es compleja y un ramo lateral que no queremos perder, ¿no? Que para nosotros es clínicamente significativo. En general, los estudios nos hablan de que serían vasos mayores de 2.5 milímetros y con masas de miocardio que sean significativas, y como pudimos ver antes, más de 10 milímetros en general de longitud. Vemos que en el resultado de las curvas, vemos que en el IBC a los 12 meses, en el tratamiento del tronco, inclusive con la estrategia provisional, la tasa de sobrevida fue relativamente similar con la estrategia provisional y la estrategia de dos stents, con una ligera tendencia a una tasa de sobrevida mayor a las estrategias más simples. Y conforme vamos hablando y conforme vamos teniendo pues también mayores avances a lo largo de nuestra práctica clínica, vamos viendo que en general las estrategias que de alguna forma tienen menor variabilidad para generar un buen resultado, ¿verdad? Que no dependen de tantos pasos en los que pueden haber diferencias o diferentes momentos en los que un paciente puede clínicamente pues, responder diferente y que nos lleve a brincarnos pasos, sin duda alguna va a tener una menor variabilidad. Y probablemente por eso es que de una forma global, una estrategia provisional tenga la capacidad de generar un resultado que diría uno pues más constante respecto a una estrategia, por ejemplo, de dos stents, donde en algunas ocasiones pues involucra muchísimos pasos. Y es interesante porque entonces cuando analizamos la tasa de utilización de imagen intracoronaria, por ejemplo, en IBC Main, vemos que en la estrategia provisional, lo máximo reportado fue un 36% del uso de IBUS, un 4% de tomografía de coherencia óptica, y un detalle a tomar en cuenta es que se realizó una retirada o un análisis de la morfología y de la anatomía de los dos vasos en solo un 15% de los casos. Respecto a lo que es la estrategia sistemática de dos stents, donde a pesar de ser una estrategia de dos stents, vemos que la tasa de imagen intracoronaria reportada es del 30%, un poquito más de tomografía de coherencia óptica, y sigue teniendo un número pues bastante bajo desde mi punto de vista en lo que es la evaluación de los dos ramos laterales. Y vamos a ver la relevancia de esto a lo largo de esta plática. A mí me encanta este diagrama porque en general todo lo que hacemos involucra que tomemos en cuenta múltiples factores en ese proceso de decisión, todo con el objetivo de ver cuál es la mejor estrategia que le podemos ofrecer a un paciente. Sin duda alguna, el escenario clínico es algo que debemos tomar en cuenta, la relevancia anatómica de las dos ramas para decidir entre una estrategia provisional versus una estrategia de dos stents, conocer la anatomía, conocer la morfología, definir si nosotros estamos lidiando con trombos, si estamos lidiando con calcio, si es una placa fibrosa. Vamos a ver que esto es fundamental, sobre todo en lo que es el abordaje
de la estrategia de 2 stents, cuando vemos los puntos débiles a largo plazo de los follows que vemos en las estrategias de 2 stents, vienen principalmente relacionados a lo que es una infraexpansión en el ostium del ramo lateral, y vamos a ver cómo el uso de imagen intracoronaria nos puede guiar muy bien a evitar esta situación. Y lo otro es cuál es la familiaridad que tenemos nosotros con algunas de estas técnicas. Sabemos que hay muchas técnicas y pues lo más importante es que nos sintamos confiados con la estrategia que nosotros elijamos y que conozcamos muy bien cuál es el material con el que contamos en cada uno de nuestros laboratorios. No todas las guías son iguales, no todos los balones son iguales, no todos los stents se comportan igual, y vamos a ir viendo que en general una de las situaciones que apremian mucho en el abordaje de las bifurcaciones es la diferencia de calibres entre los ramos que nosotros vamos a tratar, y muchas veces tenemos que adaptar estas plataformas a diferentes diámetros, ¿no? Y el conocer la capacidad de expansión de los stents que contamos en nuestros hospitales es fundamental. Este diagrama en general vuelve a resumir y dar algunas pinceladas respecto a pues cuándo debería uno utilizar una estrategia de 2 stents respecto a una provisional, y vemos que en general todos estos 4 puntos los podemos analizar por angiografía, pero con muchísimo detalle con lo que es la imagen intracoronaria. La evaluación de la morfología de la placa, sin duda alguna, es muy precisa con la imagen intracoronaria. Vemos que se reporta o se sugiere que si esta afectación o el grado de enfermedad a través de la bifurcación no se extiende hacia el ramo lateral, como lo discutimos previamente, pues se beneficia a un paciente más de una estrategia provisional. Los grados de angulación, las bifurcaciones con ángulos muy agudos, usualmente menos de 50 grados, deben tener pues una mayor grado de sospecha que nosotros, al menos, tal vez no una estrategia de 2 stents, pero sí tener en nuestra mente que este ramo se puede comprometer por el desplazamiento de la carina o el desplazamiento de las placas. Que el diámetro sea relevante, que el diámetro sea mayor de 2.5 en general, es algo que es importante para nosotros. Ellos, pues en este artículo, pues nos intentaban decir que pues, si el ramo es muy pequeño, pues hay mayor riesgo de que se comprometa, y pensar en una estrategia de 2 stents. Esta es la única zona en la que tal vez yo difiero un poco, porque en general aquí estos son los ramos en los que deberíamos mantener abiertos, y clínicamente usualmente es muy difícil que un ramo menor de 2.5 pues sea clínicamente relevante para inicialmente tener una estrategia de 2 stents upfront, pero sí para proteger con alguna guía, por ejemplo, o para tener una guía y después recruzar. Y lo otro son nuevamente los datos respecto a lo que es la longitud de la lesión en ese ramo lateral. Más de 5 milímetros en este artículo. Ya vimos que el definition nos hablaba de más de 10 milímetros, y los consensos en general van a que estas lesiones sean más de 7.5 a 10 milímetros de extensión, para tomar en cuenta si utilizamos una estrategia de 2 stents o no. Algunos mensajes respecto a si decidimos utilizar una estrategia de 2 stents, qué cosas deberíamos tomar nosotros en cuenta. Y es que, bueno, si ya decido utilizar esta estrategia de 2 stents, ¿cuál sería la estrategia más ideal? Ya sabemos que las más conocidas en general upfront son el culot y el DK crush, o todas las variantes del crush. Y lo que sería ideal es que nosotros podamos cubrir la bifurcación, incluyendo el ostium de la rama, sin desplazar esa carina, o en algún momento, si se desplaza la carina, poder volver a reconstituirla, siempre haciendo un kissing balón, incluyendo los diferentes spots. Pero es sumamente importante que el kissing debe ser mandatorio si hacemos una estrategia de 2 stents, y yo agregaría que el kissing con balones no complacientes. Evitar estos struts flotantes en los lúmenes del vaso principal es importante. Una técnica que sea reproducible por la mayoría de los operadores, y aquí es donde podríamos discutir un poco también con los colegas que están hoy invitados. Deberíamos intentar que esa estrategia que utilizamos pueda ser reproducible a través de diferentes anatomías.
diferentes angulaciones. Y en general, pues actualmente hablamos de que radial, que el acceso radial debe ser uno de los accesos pues primordiales. Lo que pasa es que cuando tratamos bifurcaciones, vemos sobre todo estrategias de 2 stents y cuando utilizamos algunas técnicas nuevas de imagen intravascular, vemos la relevancia de utilizar catéteres de 7 French. Ya sabemos que a través de la radial y con la tecnología como ha avanzado, podemos sin duda alguna inclusive usar 7 o 8 French a través de una radial, pero sí hay que tomar en cuenta que si vamos a ir femoral, debemos seguir todos los lineamientos de las estrategias también de accesos femorales de una forma segura. Y aquí incluiría yo que la sugerencia es la utilización de ultrasonido desde mi punto de vista. Dentro de las estrategias que podemos discutir para 2 stents, siempre evitar al máximo la cantidad de stent que vamos a tener en overlap, ya sea que hagamos un decay, ya sea que hagamos un culot. Ya vemos que estamos cada vez más teniendo evidencia con estos modelos virtuales y con el uso de imagen intravascular, de que podemos inclusive llegar a hacer técnicas donde hacemos unas mini protrusiones, tipo nano crush, mini crush, técnicas de double kissing, culot, generando mínima overlapping en el ramo lateral. Y esto nos ayuda muchísimo lo que es nuestra evaluación inicial con la imagen intracoronaria. Entonces, queríamos mostrar este caso y aquí abrir un poco más el micrófono respecto a las estrategias que uno podría tomar en cuenta evaluando a este paciente. Vemos que es un hombre joven, 62 años, que ingresa por un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, cambios en cara anterior, con esta lesión en la descendente anterior y el ostium del ramo diagonal. No sé si a alguno le gustaría comentar cuál sería su estrategia inicial. Este es un caso realizado ya hace un par de años. Yo tengo pues un poco de bias respecto a lo que hicimos por la imagen coronaria. Pero bueno, en el 2024, teniendo esta bifurcación, ¿cómo les gustaría a ustedes tratarla? Pablo, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? ¿Cómo está Jorge? ¿Todo tranquilo? Pablo, hey, ¿Qué más? ¿Todo perdón, bien? no sabía que estabas por acá. No, sí, acá hace rato Qué, estoy conectado, perdón que no te saludé al principio. qué orgullo, Este, escucha, qué bien, qué alegría verlo por acá. lo mismo digo, Jorge, un placer tenerte con nosotros. Interesante el caso. Ahí, obviamente estoy de acuerdo con vos, Jorge, que este caso, sí, de poner de imagen intracoronaria, creo que la evidencia sustenta que en anatomías complejas como esta, estudios randomizados ya ha demostrado que reduce eventos, pero de no estar disponible, que es algo que, Jorge, sucede mucho en nuestro medio acá en Argentina, lo que es el financiamiento de imagen intracoronaria es muy pobre, algunos financiadores de salud directamente ni lo cubren y otros cubren un porcentaje y el resto va por el hospital o por el servicio que hace el procedimiento, entonces eso lamentablemente hace que el uso de imagen intravascular no sea el que me gustaría. Pero de tener disponible, obviamente uno tendría que asesorar ambos ramos probablemente. No me queda claro si eso que se ve en la imagen de estática a 1 milímetro es un trombo o qué, pero un tema de flujos, pero hay un déficit de lumen ahí. Puede ser, si es un síndrome sin un infarto sin ST, puede ser obviamente una lesión trombótica. Y eso quizás afecte, porque obviamente un paciente coronario agudo, creo que intentaría reducir la cantidad de metal, así como dijiste, intentar reducir los stents. Pero si yo me tengo que guiar solamente por la angiografía, Jorge, creo que es una placa que compromete toda la carina. Hay placa antes, después, quizás no supera el 50%, técnicamente hablando para Medina, en la bifurcación, pero hay una alta carga de placa en la bifurcación, sobre todo el ramo lateral, que es un ramo decente, ¿no? Es una segunda o primera diagonal, porque está justo antes de la septal, y la cara anterior y algo de lo lateral corresponde a esa diagonal. No es un ramo que no le gustaría perder. A mí, honestamente, este ramo, si bien yo intentaría reducir la cantidad de stent, creo que iría con 2 stent de entrada, cubriendo primero el side branch y después ir yendo al principal. Esto, el provisional reverso a mí nunca me quedó bien, la verdad. Los casos que hice provisional reverso
cuando hay alta carga de placa en el main, perdón, ahí en la bifurcación, suele quedar con cierto grado de estenosis en el ramo principal y generalmente uno como que tiene respeto, sobre todo siendo la DA. La verdad que lamento que sea una lesión aguda trombótica, pero yo haría una técnica 2 stents y si hago 2 stents, realmente no quiero perder el ramo lateral, empiezo con ese stenting, probablemente o un nano crash o un mini crash, pero algo de esa, obviamente tipo decay, o sea, recruzando antes de poner el segundo stent. Perfecto, no, muchísimas gracias. Prácticamente hiciste muchos comentarios que resumen muy bien todo lo que es el abordaje de las bifurcaciones. Bueno, sos un experto vos en nuestro campo, ¿no? Entonces, más bien es un placer tener la posibilidad. Tal vez me gustaría preguntarte qué diámetros, si no tuvieras imagen intracoronaria, ¿qué diámetros utilizarías desde la diagonal hacia la descendente anterior? Por ejemplo, ¿qué stents elegirías para tu técnica de 2 stents? Bueno, ahí, ¿Dilatarías? ¿Irías directo? no, Jorge, claro, primero, dilatar siempre, porque si eso no es dilatar y pusiste un stent, estás en un gran problema. Entonces, un balón NC, yo no quería, la verdad, bueno, insisto, si tenía imagen intracoronaria, guiar por eso, pero si no, balón NC 3.0 probablemente, y ver cómo luce ese balón 3.0 en el tamaño para elegir el sizing final. Pero suponete que hay que elegir el sizing ahora, creo que yo haría, y de hecho tengo técnicos de 2 centros que trabajé acá en Argentina, son testigos, hago QCA muy frecuentemente para sacar la duda. Eso, si estoy entre 3.0, 3.5 o algo de eso, uso QCA, y si no, intento que una plataforma esté en que crezca. Por ejemplo, en este caso, si yo tendría plataforma tipo Boston, me aseguraría el 3.0 llega perfectamente a 3.8, entonces yo, una plataforma Boston, estaría contento. Ahora, hay otras plataformas que cortan justo en 3.0 y llevarlas a 3.5 de la DA proximal, quizás se deforme mucho el stent, sobre todo si uno va a hacer un stent muy largo. En ese caso, intentaría evitar esas plataformas. O sea, como dijiste, Jorge, conocer las plataformas del crecimiento del stent creo que es clave también. Perfecto. No sé si alguien estaría... Sebastián, ¿tienes la mano levantada? Perfecto. Con respecto al sizing, un 3.0 en una diagonal, si es algo rutinario o no. Bueno, no, pero la veo grande, la veo gordita. Sobre todo sí, ese diagnóstico 5 French, pero igual la veo. Entiendo que no es el sizing habitual, pero pinta, si tengo que adivinar, diría 3.0. Perfecto. Sebastián. Sebastián, dale nomás, ¿querías preguntar algo o comentar algo? ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. Hola, Sebastián. ¿Cómo andan? Mirá, a mí me parece muy bien todo lo que comentaron recién, pero si vamos a establecer que vamos a hacer una angioplastia guiada por IBUS o por OCT o con algún tipo de imagen intracoronaria, tampoco está mal, sobre todo si tienen alguna plataforma dedicada, como recién mencionaban, tener la estrategia del balón liberador de fármacos para evitar, en un síndrome coronariano agudo, dejar tanto metal. Yo creo que por ahí estoy soslayando un poco el caso porque no lo tengo en una pantalla muy grande, pero me parece que es una buena estrategia el balón liberador de fármacos para el ramo lateral.